Hace un par de días comenzó en Zagreb, la capital de Croacia, el Torneo de la Paz 2023, un evento muy interesante que reúne a 10 fuertes jugadores encabezados por el gran maestro de Ucrania Anton Korobov. Pero, sin ninguna duda y definitivamente el que está dominando con mano de hierro el torneo es el gran maestro norteamericano Hans Niemann, quien está rankeado de segundo, pero que en este torneo está jugando partidas brutales. Básicamente, Niemann ha vuelto a ese nivel en donde juega como una máquina, como un genio, y prueba de ello son las dos partidas que les vengo a traer en este video. La primera, bueno, es de la primera ronda, valga la redundancia, en donde Niemann se enfrentó al fuerte gran maestro de origen ruso Alexander Motilev, en una partida en donde, bueno, Niemann desde la apertura sacrifica la material con tal de quedarse con la iniciativa y sencillamente su rival no lo puede detener. Y la segunda partida de la quinta ronda, en donde Niemann se enfrenta al gran maestro local Robert Selzig, a quien, bueno, le gana con uno de los remates más espectaculares que hemos visto en este 2023. Así que, por supuesto, quédense hasta el final, pónganse cómodos y disfruten nuevamente del talento increíble que tiene el norteamericano Hans Niemann. Con las piezas blancas en esta partida, que es de la primera ronda, el gran maestro de origen ruso Alexander Motilev iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro norteamericano Hans Niemann respondía con E6, una defensa francesa. Últimamente Niemann estaba jugando mucho la siciliana, pero bueno, aquí cambia de defensa. D4 por parte de Motilev, D5 de Niemann, E5 variante del avance, C5, C3, caballo C6, caballo F3, alfil D7, alfil E2 y caballo G7. Por supuesto, todo esto es muy teórico. Aquí también hay otro tipo de jugadas como dama B6 o incluso C por D4, pero bueno. Tras caballo G7, las negras tienen su idea, llevar el caballo F5, la blanca juegan en roque, normal, caballo F5 aumentando la presión sobre el punto D4, y ahora la blanca sencillamente se quitan esa presión capturando en C5. Niemann juega A5 para después de recapturar evitar la jugada B4, aunque aquí pues también es posible alfil por C5, ¿no? Tras caballo por D2, perdón, caballo BD2, las negras pueden jugar A5 igual evitando el B4. Pero bueno, tras la jugada A5, la blanca juega alfil D3, amenazando el caballo de F5. Y ahora Niemann juega alfil por C5, aparentemente recuperando el peón, pero en realidad aquí las negras ya van a entregar material, van a sacrificar un peón. Fíjense que la opción para no tener que sacrificar era caballo H4, simplificando. Tras caballo BD2, viene alfil por C5 recuperando, caballo por H4, dama por caballo F3 y dama E7 con una posición muy sólida, ¿no? Típica de la francesa, un poquito atrás, pero en cualquier momento buscan atacar con jugadas como F6. Ahora, tras alfil por C5, Motilev decide comerse el peoncito, y es que el gran maestro de origen ruso juega alfil por F5. La idea es que tras E por F5, pues las blancas jugaron dama por D5. Aparentemente las blancas se quedan sencillamente con un peón de más, pero no todo es lo que parece. Ojo, que a las negras les queda la peligrosa pareja de alfiles en una posición más o menos abierta, y por supuesto esta es la compensación. Aquí Niemann decide jugar dama B6, para defender el alfil, activar la dama, activar la batería dama y alfil y también tocar el punto B2, evitando el desarrollo del alfil. Y ahora, pues Motilev realiza una jugada muy lógica que es dama B3. Al tener material de más, por supuesto, las blancas quieren cambiar la dama para evitar mucho ataque de las negras. Lo cierto es que aquí también era interesante caballo G5, ya atacando el punto F7. Tras la jugada caballo D8, bueno, por lo menos se obliga a retroceder un poco a las negras y se puede jugar caballo D2 intentando desarrollar y buscar casillas como C4. Pero bueno, tras dama B3, Niemann juega alfil E6, atacando la dama sin miedo al cambio. Motilev decide cambiar de inmediato, alfil por B6, caballo A3, enroque, torre E1, A4, caballo C2 y ahora torre A5. Niemann aquí inicia un plan sumamente interesante, ¿no? Fíjense que ya comienza a presionar el peón de E5, que de momento está bien defendido por la torre y el caballo. Y ahora Motilev juega A3, una jugada que quizá debilita un tanto las casillas blancas. La otra opción era jugar alfil E3 y bueno, intentar seguir con la simplificación. Pero tras la jugada A3, las negras juegan torre B5. De nuevo una jugada muy útil y es que fíjense que Niemann evita que el alfil de C1 se desarrolle o caería el peón de B2. Motilev juega caballo B4, aparentemente una casilla muy fuerte para el caballo. Caballo A5 de Niemann intentando aprovechar las casillas blancas. Alfil E3, alfil C7 y torre a D1.
Esta jugada parece lógica, ¿no? Intentando dominar la columna, activar la torre, pero quizá un poco mejor era alfil F4. La idea, bueno, más allá de defender el peón, es quedar con una posición más o menos mejor. Por ejemplo, si alfil caballo C4, perdón, atacando los dos peones, viene caballo D4 atacando la torre y el alfil. Torre A5, ahora torre E2, y si las negras deciden recuperar el peón, pues viene alfil por, torre a E1, y sencillamente las blancas se quedan con una mejor estructura de peones. Fíjense que las negras pues tienen par de peones doblados aquí en la columna F. Pero tras torre A de 1, Niemann decide jugar caballo C4, atacando el peón de B2, alfil C1, las blancas se ven forzadas a retroceder un poco, y ahora H6, una jugada bastante buena, ¿no? Quitándose cualquier temita de la octava fila. Fíjense que recuperar aquí el peón también es interesante, aunque tras caballo D4, torre B6 y caballo por E6, las blancas se pueden activar, ya que tras F por E viene alfil E3, ¿no? Y bueno, parece que las blancas no tienen ningún problema. En cambio, tras la jugada H6, la tensión se mantiene, caballo D3 por parte de Motilev, torre D8 de Niemann, caballo D4, torre B D5 doblándose en la columna D, y ahora rey F1. Fíjense que aquí está la jugada F4 defendiendo el peón, pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Sí es posible, pero puede venir alfil B6 y comienza la presión por la clavada del caballo. Tras la jugada caballo F2 para cubrirse de la clavada, pues viene caballo A5 y se busca la casilla B3. Por eso quizá la blanca juega en rey F1, alfil por E5 de Niemann recuperando el peón a costa de la pareja de alfiles, pero caballo B4, Motilev decide mantener sus caballos y no se come el alfil de Niemann. Aquí era preferible caballo por E5, ¿no? Eliminando la pareja de alfiles. Tras caballo por E5 y F3, las negras están un poquito mejor, pero tampoco parece tan grave para las blancas. En cambio, tras caballo B4, Niemann jugó torre 5 D6, caballo BC2 de las blancas y ahora G5. Las negras se lanzan con todo por el flanco de dama. Probablemente esta es la primera imprecisión de Niemann en toda la partida, ¿no? Y es que aquí el norteamericano tenía la jugada alfil F6, ya defendiendo la torre, quizá cubriendo un poco más la posición. Y tras caballo por E6 y F por E6, bueno, sencillamente se desdoblan los peones, busca la jugada de 5 y bueno, las piezas obviamente están más activas, ¿no? Basta con ver el caballo aquí en C4 muy bien ubicado. Pero bueno, G5 también es interesante, ¿no? Se lanza muy rápido por el flanco de rey. Y ahora H4, ya aquí las blancas como que empiezan a entrar en desesperación y quieren contraatacar por este mismo flanco. Lo correcto en este momento era caballo por E6 y tras F por E6, torre por y caballo E3 intentando simplificar. Recuerden que la simplificación alivia bastante las cosas cuando estamos en desventaja. Pero tras la jugada H4, Niemann no vacila y se captura ese peón de H4. Aquí también era buena la jugada F4. Pero bueno, creo que G por H empieza a crear problemas, sobre todo en el apuro de tiempo. Motilev juega rey E2, intentando salir con el rey. Alfil D7, F4, alfil F6, caballo E3 y torre 8. Fíjense que Niemann se queda con la pareja de alfiles, ya que su rival no quiso capturarla, pues entonces el norteamericano va a intentar aprovecharla. Y ahora Motilev juega rey F3, lo que es un error muy sutil, pero error porque la mejor jugada era rey F2. ¿Cuál es la idea? Bueno, que el rey en F3 se coloca a tiro de un jaque con el alfil que puede ser muy peligroso. Caballo por E3 por parte de Hans Niemann, alfil por E3, alfil por D4, alfil C6 jaque ganando un tiempito importante. Rey F2, torre por E1 y torre G6. Fíjense que en esta posición las blancas empiezan a quedar como en una especie de Zugzwang. Ya no tienen muchas jugadas mientras que las negras están atacando muy fuerte el peón de G2. Quizá las blancas tenían la esperanza de meterse en un final de alfiles de distinto color, pero lo cierto es que aquí todavía hay torres y las negras tienen ventaja prácticamente decisiva. Torre G1 por parte de Motilev, no puede hacer más nada, el peón no se puede avanzar o sería capturado. Torre G4 de Niemann, que ahora amenaza el peón de F4. Alfil E3 de la blanca defendiendo. B5 fijando los peones en blanco. Y ahora alfil D2. Fíjense que aquí la jugada G3 no funciona porque vendría H3 y el peón se va y nadie lo va a detener. Por eso las blancas ahora no tienen más remedio que quedarse allí moviendo el alfil, no pueden hacer más nada. Y bueno, Niemann juega alfil E4, ubicando su alfil en la mejor casilla, alfil E3 y rey F8. El rey empieza con su marcha triunfal porque se va a meter por todas las casillas blancas y va a ir a capturar los peones.
Las negras no tienen más remedio que hacer algunas jugadas como alfil C5 jaque, rey E8, alfil E3, H5, alfil C1, rey E7, alfil E3, rey E6, C4, B por C4. Esto ya es desesperación intentando cerrarle las entradas al rey. Pero tras alfil D2, rey D5 y alfil E3 viene C3. Gran jugada aquí de Niemann, ¿no? Espectacular. Y es que la idea es abrirle paso al rey para ganar el final. B por C3 por parte de las piezas blancas, rey C4 y alfil C1. El alfil se queda tremendamente pasivo, ¿no? Y es que, por ejemplo, si aquí se juega alfil D2, pues viene rey B3 e igual cualquiera de los dos peones va a caer. Por eso las blancas juegan rey C1, alfil C1, rey por C3 de Niemann, alfil E3, rey B3, alfil C1 y ahora torre G8. Y tras esta jugada, las blancas deciden abandonar porque están completamente perdidas, ¿no? Y es que no hay nada que puedan hacer. Por ejemplo, si intentan mantenerse, no pueden mover el alfil porque caería el peón de A. Y si intentan jugar rey F1, pues entonces viene torre C8 atacando el alfil. Si rey F2 para defender con la torre y no tener que mover el alfil, viene torre C2 jaque y tras rey E3, alfil por G2 y las próximas jugadas son H3, H2 y H1 dama. Espectacular esta partida de la primera ronda, ¿verdad? Ahora vamos a ver la que jugó Niemann, en este caso contra el gran maestro Robert Selznick. Una partida con un remate absolutamente brillante. Por cierto, quédense hasta el final porque también van a tener la tabla de posiciones tras 6 rondas. Bien, en esta ronda número 5, Niemann con las blancas iniciaba con la jugada de 4. Su rival jugaba C6, una defensa Caro-Kann, D4, D5, E5 y C5. Tenemos una variante del avance con la respuesta C5 de las negras que se está volviendo muy popular últimamente. Caballo F3 por parte de Niemann, caballo C6, D por C5, E6, alfil E3 defendiendo el peón, caballo H6, C3, a caballo F5 y alfil D4. Las blancas entregan la pareja de alfiles en D4 porque obviamente si las negras capturan, se defendería el peón que tienen de más de momento las blancas. Por eso aquí las negras juegan alfil D7. Fíjense, como les decía, si caballo por, pues viene peón por, y si B6, B4. Y este peón no puede capturarse porque viene dama 4 y se cae la pieza, ¿no? Una celadita ahí para que la conozcan. Pero tras la jugada alfil D7, que fue lo que hizo Selznick, Niemann jugó alfil B5, ¿no? Aquí la jugada alfil E2 también la recomienda la máquina, pero bueno, aquí ya las negras pueden jugar caballo por alfil sin ningún problema, porque tras peón por viene B6 y la idea es desestabilizar la estructura de peones. Ya B4 no funciona porque tras caballo por no hay el jaque en A4. Por eso Niemann juega alfil B5, caballo por E5 de Selznick, que bueno, aquí simplemente mete una combinación para recuperar el peón. Caballo por E5, aquí no se puede jugar alfil por D7 porque el caballo haría el boomerang. Pero bueno, tras caballo por E5 y alfil por B5 viene A4, o sea, que ataca el alfil. Caballo de alfil D7, aquí era mejor o interesante alfil A6 para impedir el enroque de momento. Y si B4, B6, B5 y ojo porque P por C5 le crea problemas a las blancas. Pero bueno, en la partida se jugó alfil D7, simplemente las negras retrocedieron. A5 por parte de Niemann, sigue ganando espacio en el flanco de dama. A6 de su rival, enroque, alfil E7, caballo por D7, dama por D7, B4 y enroque. Bueno, de momento la posición debería estar igualada, ¿no? Fíjense que los peones están iguales, quizá Niemann tiene una mayoría por el flanco de dama, pero las negras también tienen mayoría central, así que las blancas deben tener cuidado. Caballo de 2 por parte del norteamericano, alfil de 8 del gran maestro croata, alfil E5, F6, alfil G3 y ahora caballo por G3. Posiblemente esta jugada es un tanto apresurada, ¿no? El alfil en realidad aquí todavía no es una amenaza, el caballo negro está muy bien ubicado. Era un poquito mejor E5 tomando el centro inmediatamente. Tras la jugada caballo C4, aprovechando la clavada del peón, pues viene dama E6 retirándose y tras caballo B6, pues alfil por B6. Y bueno, particularmente aquí tras A por B6, pues me gusta más el caballo, ¿no? La posición no está tan abierta como para aprovechar al alfil. Así que, bueno, el caballito puede buscar casillas interesantes como la casilla E4 más adelante, planes con caballo E7, caballo C6. Y las negras creo que estarían bien. En cambio, tras caballo por G3, Niemann jugó H por G3, por supuesto, alfil C7 de su rival y caballo C4. Y de nuevo, el caballito parece bastante fuerte en esta posición. Aquí se aprovecha la clavada del peón, torre A de 8 por parte de Selznick y caballo B6. Bueno, Niemann decide entregar el peón, pero que se lo capturen acá para quedar con una mayoría bastante fuerte de peones.
Dama C6 por parte del gran maestro croata. No quiere el caballo en B6 porque vendría A por B6, ¿no? Y lo que les digo, le queda una buena mayoría de peones aquí a las piezas blancas. Por eso decide jugar dama C6, torre E1 por parte de las blancas, H6 de las negras, dama D3, E5, torre E D1, alfil por B6, A por B6 y torre D7. Técnicamente la posición debería estar más o menos igualada, cierta ventaja de espacio de las blancas, pero aquí comienza la estrategia de estos dos jugadores, ¿no? Dama F5 de Niemann, intentando colarse por las casillas blancas, torre E8 por parte de Celsic, torre D2 de Niemann, torre E D8 y ahora F4. Bueno, Niemann comienza con las acciones, con las rupturas, lanza este peón a ver qué hace su rival y bueno, Celsic decide jugar E4. Aquí parece que lo mejor era aguantar un poco con torre 7, ¿no? A ver qué va a pasar. Por ejemplo, tras la jugada torre E1 viene torre de E8 y esto está bastante parejo. Ahora, tras la jugada de 4, empiezan a quedarse casillas un poco débiles, aunque tampoco son tan fáciles de aprovechar. Niemann juega torre de 4, simplemente poniendo la torre allí para después atacar el peón. Rey F7 por parte de las negras, dama H5 jaque, rey F8 y G4. Las blancas siguen buscando rupturas, en este caso por supuesto buscan la ruptura G5. Las negras deciden jugar dama E6 trayendo piezas a defender. Torre A de 1 por parte de Niemann, E3 por parte de Celi, que bueno, empieza a buscar temas con el peón pasado. Dama F5 de las blancas y dama E7. Las negras tienen que rechazar el cambio de damas porque si capturan en F5, viene G por F5 y ahora el peón de E3 es muy débil. El rey puede venir a intentar atacarlo y junto con las torres el peón va a caer porque las negras no pueden estar pendientes de los dos peones aislados. Ahora, tras la jugada dama E7, torre E1 por parte de Niemann, comienza la presión sobre el peón. A5 de las negras buscando desahogar por el otro lado. G5 de Niemann que se lanza al ataque. A por B4, G por H6 y B por C3. Este es otro error por parte del gran maestro croata. Aquí quizá lo mejor era jugar G6. La idea es que tras dama por G6 viene B por C3 y tras H7 dama G7 y se intenta defender la posición aunque ya las blancas deberían estar mucho mejor. Pero tras la jugada B por C3, Niemann juega H7. Y ojo, aquí las blancas están totalmente ganadas, pero todavía no se ve muy claro por qué, ya que las negras jugaron rey F7, dama H5 y ahora G6. Y ahora, bueno, detengan el video e intenten buscar aquí la jugada con la que Niemann remató esta partida. Simplemente espectacular. Bien, espero que la hayan visto. Aquí Niemann jugó H8 igual caballo jaque. De hecho, la única jugada para mantener esa gran ventaja que tienen las blancas. Fíjense que si aquí hace otra jugada como H8 igual dama, sencillamente las negras pueden jugar G por H5 y tras dama por H5, rey F8 y la partida está totalmente igualada, ¿no? Impresionante. En cambio, tras H8 igual caballo, aquí las negras jugaron rey G7 y es que si capturan el caballo, pues simplemente las blancas capturan y se quedan con una torre de ventaja. Tras C2 no hay ningún mareo porque viene dama H7, rey F8, dama por dama, torre por y torre por D5. Y bueno, los dos peones no pueden hacer demasiado, ¿no? Por ejemplo, tras G2 para amenazar coronar este y coronar este, viene C6 y los peones deciden, ¿no? C1 igual dama, por ejemplo, se puede jugar torre de 8 primero, rey G7, torre por C1, peón dama otra vez, torre por, y ahora tras rey F2, bueno, no se puede impedir la jugada peón por peón y corona. Por eso las negras juegan rey G7, no tienen más jugadas, pero ahora caballo por G6. Las blancas se quedan con un caballo de ventaja, increíble. Dama por C5 por parte de Celsic, caballo H4 de Niemann, que ahora empieza a buscar la red de mate, ¿no? Y ahora rey G8. Obviamente aquí no se puede capturar la torre porque vendría caballo F5 y cae la dama negra. Pero tras la jugada rey G8, caballo F5 igual, defendiendo la torre y creando amenazas de mate. C2 por parte de las negras, dama G6 jaque, rey H8, dama por F6, rey G8, dama G6 y ahora rey F8. El último error por parte del gran maestro croata. Aquí lo correcto era rey H8, por lo menos para intentar aguantar, ¿no? Tras dama F6, rey G8 y torre C1, puede venir E2
creando ciertas complicaciones, aunque las blancas deben ganar con una jugada como dama e6, torre f7, caballo h6, rey h8 y ahora dama e5. Tras torre g7 viene caballo f5 y bueno, ya va a caer la otra torre y las coronaciones están controladas. Pero tras rey f8, Niemann jugó caballo h6 y su rival ahora sí decidió abandonar porque está totalmente perdido. Por ejemplo, si aquí las negras juegan dama por d4, viene dama g8 jaque, rey e7, caballo f5 jaque, rey f6, dama g5 jugada previa, rey f7 y tras caballo por d4 aquí no hay nada que hacer, ¿no? Esto es prácticamente la dama de ventaja. Bien amigos, ¿qué les parecieron estas partidas? Espectacular aquí el gran maestro norteamericano, que ojo, les comento, por aquí tienen la tabla de posiciones, ¿no? De momento lidera de manera absoluta el torneo con 5,5 puntos de 6. Y es que acaba ahorita de finalizar la sexta ronda, en donde Niemann volvió a ganar otra partida realmente brutal. En este caso, al fuerte gran maestro Iván Cheparrinov. Partida que les voy a traer, por supuesto, bien analizada más adelante porque es otra joya del norteamericano que aquí está a un nivel increíble. Así que si les gustaron las partidas, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que muchísimas personas puedan ver estas extraordinarias partidas. Un gran saludo para todos. Recuerden que seguimos muy pendientes también de la Sinfield Cup y nos vemos en el próximo video.